Ok, pues bueno, buenos días una vez más. Vamos a iniciar con nuestro tema de este día. Por favor, quiero que busquen en su Biblia el versículo de Juan capítulo 17, versículo 14. Vamos a iniciar con la enseñanza del día de hoy. Gracias a Dios por los que están aquí, por los que nos ven también en todas las plataformas. Juan capítulo 17, versículo 14. Vamos a leer este versículo y después, si me acompañan, por favor, vamos a poner ese tiempo en las manos del Señor. Dice el versículo 14: Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Muy bien, vamos a orar. Por favor, quiero que me acompañen. Vamos a cerrar nuestros ojos para no distraernos. Te agradecemos, Padre, una vez más en esta mañana por la oportunidad que tú nos das de estar aquí. Te agradecemos porque solamente es tu amor el que nos ha traído a este lugar. Aquí estamos y queremos poner en tus manos este tiempo. Yo te pido, Señor, que uses mi vida, la vida de mis hermanos también, Señor, que abras nuestra mente, nuestro corazón y que podamos recibir en esta mañana lo que tú tienes para nosotros. Una vez más te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues bueno, vamos a iniciar como les digo, con la prédica de esta mañana, y el tema se llama Mi vida en manos de Dios. Yo creo que este tema es muy importante, sobre todo por los tiempos que estamos viviendo. Dice el versículo que acabamos de leer: Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco, dice, yo soy del mundo. El contexto en el que está puesto este versículo es en el capítulo 17 del libro de Juan. Es la última noche que el Señor Jesucristo está con sus discípulos. Este capítulo 17 es la última oración que hace el Señor cuando ora por la iglesia, ora por Él mismo, por sus discípulos, antes de ir al Getsemaní, antes de la pasión de Cristo. Está con ellos en el aposento alto, y es, además de muchas otras cosas que les comenta a ellos, en la oración dice esto: Yo les he dado tu palabra, dice, y el mundo los aborreció. O sea, no los quiso, dice, porque ¿qué dice? Porque no son del mundo. Cuando dice que no somos del mundo, por supuesto es que no es que seamos extraterrestres, ¿verdad? No, sino que nuestra última morada no está aquí, nuestra morada está allá. Allá es donde nos están esperando, no aquí. Sin embargo, evidentemente, pues estamos aquí, ¿verdad? Estamos en este mundo. ¿A cuántos les dan susto los temblores? ¿No? Sí, o sea, como para que nos demos cuenta que no estamos flotando, estamos sobre la tierra, ¿verdad? Aquí estamos. Y cuando nosotros estamos en este mundo, pero tenemos, digamos, la intención en nuestro corazón de seguir al Señor Jesucristo, tenemos que demostrar algo aquí en esta tierra. Sin embargo, hay cosas complicadas en este mundo, ¿verdad? Sobre todo en estos momentos que estamos pasando. Dentro de poco se van a cumplir 2 años que el mundo precisamente entró en esta situación de la pandemia. Y lo único que ha hecho la pandemia es venir a demostrarle a toda la humanidad lo vulnerables que somos, ¿verdad? Todo aquello que nosotros dábamos por descontado, lo cotidiano, el simple hecho de salir a la calle, nos damos cuenta que es algo que a lo mejor ni siquiera valorábamos, ¿no? El hecho de poder salir de nuestra casa, ir a visitar a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, es algo que en estos momentos tiene una condicionante y que ha venido a poner, agudizar más que nada muchas circunstancias en la sociedad, en la familia y en el individuo. Porque al estar en este punto que agudiza esta situación, la pandemia, salen a flote en la humanidad muchas cosas que antes quizás estaban como un poquito cubiertas, disfrazadas, ¿no? Y por ejemplo, ahorita en la sociedad pues hay una situación, o se habla de una recesión económica, ¿no? Porque pues evidentemente como no se circuló y no hay, digamos, la economía pues no caminaba, pues hay una recesión y es un problema, ¿no? En la familia también es un problema, porque tan sencillo como esto, ¿no? Los papás cuando iban a trabajar, pues los hijos se iban a la escuela, y ahora que no van a la escuela, ¿quién se queda con ellos? Punto número 1. Y luego además los niños pues tienen que estar atentos a sus clases en línea, los que tienen la oportunidad de hacerlo, y hay que estar con ellos, y los papás también tienen que trabajar, y ya no puede venir una persona a casa, ¿no?
Entonces hay una situación ahí de que quién se queda, quién se va, quién trabaja, cómo vamos a comer. O sea, la logística se vio alterada por completo. Y eso hablando solamente de una cuestión de organización, pero también entre las familias, cuando hay que juntarse, cómo se ponen de acuerdo de que, y cómo le hacemos, y te traes el cubreboca o no te lo traes, no, sí póntelo, no, se vuelve una situación compleja. Y yo he escuchado a mi suegro, por ejemplo, es el que dice que la pandemia ha venido a dividir a las familias. Y en cierto punto así ha sido, en cierta medida. Entonces es un problema a nivel familiar, ¿no? Que es el núcleo, digamos, de la sociedad. Nos vamos más abajo todavía. Personalmente, cada uno de nosotros, ¿cómo ha afectado esta situación? En el mundo, digamos, allá afuera, pues se manifiesta a través del estrés, ¿no? De la depresión, del temor, de la angustia, porque el trabajo, ¿no? No hay trabajo, hay que salir a buscarlo, es un riesgo, no es un riesgo, muchas cosas que entonces ponen de manifiesto lo que tenemos en nuestro corazón y el temple que tenemos quizás para poder enfrentar esas cosas. Y hay personas que pues incluso hasta en las parejas ha habido hasta más divorcios, ¿no? Porque ahora tienen que estar juntos y resulta que ya no podían estar tanto tiempo juntos, ¿no? Y resulta que entonces se divorcian por cuestiones que antes eran más sencillas de sobrellevar y ahora ya no. Y en este aspecto o en este contexto, ¿en dónde está la iglesia? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? ¿Dónde está nuestra respuesta? Evidentemente nosotros no estamos solos, ¿verdad? Nosotros tenemos la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Tenemos la palabra de Dios para poder agarrarnos de ella y poder hacer frente a todas estas situaciones. De todos modos, pandemia, no pandemia, hay problemas en nuestras vidas. Ahora la pandemia vino como a poner un poquito más este foco y nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo, a su palabra, a sus promesas para poder agarrarnos de ahí y sostenernos en estos tiempos complicados, ¿no? Que les estaba yo explicando. Pero ¿qué pasa? Como les decía, dice la palabra de Dios que no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. También somos afectados por estas cuestiones externas del mundo. Cuando nosotros dejamos de poner nuestra vista en el Señor y ponemos la vista en las cosas de esta tierra, nos pasa lo que a Pedro cuando el Señor le dijo que viniera a él, ¿se acuerdan? Que Pedro se paró y sí dijo, voy para allá, y cuando dejó de ver al Señor y empezó a ver el mar, ¿qué le pasó a Pedro? Se empezó a hundir. Y eso nos pasa también a veces a nosotros, ¿no? De repente sí es cierto, yo no soy de este mundo, pero las cosas y las circunstancias que nos rodean nos hacen en algunos puntos y en algunos momentos dejar de poner la vista en el Señor y te empiezas a hundir. Y tienes que volver a fijar la vista en el Señor, y gloria a Dios, y sales a flote, ¿no? ¿Y eso qué significa? Eso no es otra cosa más que el tema del día de hoy, mi vida en las manos de Dios o mi dependencia en el Señor. Y este es un concepto muy importante como hijos de Dios, como creyentes, ¿no? Porque si no sabemos este concepto de que mi vida depende de Dios, cualquier viento, cualquier circunstancia nos va a apartar nuestra vista a las cosas en este mundo. Y aunque tengamos el conocimiento de que no somos de este mundo porque nuestra morada está allá arriba y el Señor ya fue y ahí nos está esperando y ese es nuestro objetivo y nuestra esperanza, en el camino están las tribulaciones. Y nuestra vida debe depender de Dios en todas las cosas. A veces es fácil poder decir, no, yo sí, mi vida depende de Dios. Pero cuando tienes enfrente la deuda, cuando tienes enfrente la enfermedad, cuando tienes enfrente la crisis con tu pareja, cuando tienes enfrente la situación con tu hijo o diversas circunstancias, cuesta trabajo a lo mejor soltar ese tipo de situaciones. Algunas sí son fácil para nosotros soltarlas al Señor. Sí, Señor, yo entrego, te entrego mi matrimonio, te entrego mis hijos, pero el trabajo no lo puedo soltar, Señor.
porque si yo no tengo trabajo, no me siento seguro, etcétera, ¿no? Evidentemente así es, pero también eso tienes que soltárselo al Señor y depender de Dios, no solamente en unas cosas, sino en toda nuestra vida. Y como les digo, en estos momentos es todavía mayor el reto para que nuestra vida dependa completa y totalmente de Dios. Vamos a ver, quiero que ayuden por favor a buscar el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7. Nosotros, como seres humanos, como hombres, fuimos creados dependientes. Fuimos creados para depender de Dios. Así fuimos creados. Dependemos del aire para respirar, dependemos de la comida, pues para poder nutrirnos, ¿no? Dependemos de la compañía, fuimos creados para estar en compañía también, dependemos de Dios para vivir. O sea, somos dependientes en este sentido, completa y totalmente de Dios. Y una persona que está en el ambiente correcto y que fue creado como el hombre, digamos, para depender de Dios, y el ejemplo perfecto es Adán. Fíjense, en el capítulo 2 del libro de Génesis, dice el versículo 7, entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Dependemos de Dios para tener vida? Sí, aquí está. Dice que el Señor sopló, dice, en su nariz y fue un hombre un ser viviente. O sea, Adán no se creó a sí mismo, Adán no se dio vida, dependió de la voluntad de Dios para poder vivir. Nuestra vida debe depender precisamente de eso. 2, dice Génesis 2:8, el versículo que sigue. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿Qué le dio Dios a Adán? ¿Un qué? Un huerto, un lugar para vivir. Le dio vida, Dios lo proveyó de la vida y también le proveyó un lugar para vivir. Adán dependió del Señor para poder tener una casa, un hogar. El siguiente versículo dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Además de que le dio la vida y le dio un lugar para estar, le proveyó un ¿qué? Un sustento. Dice el versículo 9, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Dios le proveyó a Adán el sustento para su vida también. Le dio y además no lo dejó suelto, lo creó, le dio casa y le da comida. ¿Qué más le dio? Vamos a seguir. 2:15, un poquito más abajo. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que, dice, lo labrara y lo guardase. Le dio vida, le dio un hogar, le dio un sustento y le dio un trabajo. O sea, Adán, estando en la presencia del Señor, no le faltaba absolutamente nada. Fue creado para depender de Dios. Así, este es el propósito y el principio original de nosotros, depender de Dios. Esa era la naturaleza de Adán. Seguimos. Le proveyó, dice, de un trabajo o de una actividad. 2:16 y 2:17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo el árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Fíjense, ya que lo proveyó, le dio vida, un trabajo, comida, le dijo además la pauta o la conducta que debía tener Adán. Le indicó el camino y le dijo, a ver Adán, tú vas a vivir aquí, aquí está tu alimento, aquí está tu trabajo y así te vas a conducir. Este es tu modelo de vida, este es tu rol en la vida, tú vas a hacer esto es lo que puedes hacer y esto es lo que no puedes hacer. Le indicó a Adán la forma en la que Adán tenía que conducirse, la forma en la que tenía que vivir. Le dijo, de este árbol podrás comer, de este árbol no podrás comer. Le dio la razón, ¿no? Ciertamente dice, morirás. Siguiente versículo, del 18 al 24, dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él.
Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, ave de los cielos, a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Qué más le dio el Señor a Adán? Le dio su compañía, le dio su familia, ¿no? Adán es el único hombre que puede decir: Señor, la mujer que tú me diste. Todos los demás no podemos decir eso. A los demás nosotros escogimos, pero a Adán el Señor le dio a su mujer, le proveyó de su familia. Este capítulo 2, en donde estamos viendo esto que estamos platicando, es el modelo y el rol perfecto de la dependencia del hombre para con Dios. De ahí nosotros tenemos que aprender cómo es que tenemos que conducirnos, cómo es que tenemos que confiar en el Señor para todas las cosas. Dios le proveyó la vida, Dios le proveyó el hogar, Dios le proveyó el sustento, le proveyó el trabajo y le proveyó el bienestar, le proveyó un rol de conducta. El huerto, pues, ¿no? Perfecto, muy bien. ¿Y qué pasó? Pues resulta que el hombre, estando en este lugar perfecto, completamente dependiendo de Dios, pues decide que no, que mejor dependo de mí mismo. Y en este capítulo 2 no vemos que diga que haya tristeza, que haya amargura, no había nada, no había muerte. Y en el capítulo 3 es completamente lo opuesto, porque entonces lo que Adán hace es decirle al Señor: Señor, yo ya no necesito de ti, yo ya tengo mi trabajo, tengo mi casa, tengo a mi familia, tengo salud, gracias, ahí nos vemos, ¿no? Y Adán se da la vuelta, desobedece a Dios y dice: ahora me sostengo yo. Dependencia de Dios es igual a obediencia, desobediencia es igual a independencia. Es como decirle al Señor: cuando tú desobedeces a Dios en su palabra, es como decirle: Señor, yo a ti no te necesito, gracias. Y eso es lo que Dios no quiere para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque evidentemente trae consecuencias. Vamos a verlas rápidamente. Ahora vamos a pasar al capítulo 3 de Génesis. Estamos hablando de mi vida en manos de Dios, la dependencia de Dios en nuestras vidas. Génesis 3:16. Ya que pasó toda esta situación de que Adán desobedeció y evidentemente se dejó guiar la mujer por la serpiente y todo lo que ya conocemos, dice en el versículo 16: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Dice: multiplicaré, en el versículo 16, en gran manera los dolores en tus preñeces, o en la manera en que darás tus hijos, dice. Esto no existía en el capítulo 2, cuando Adán dependía completamente de Dios, y ahora que desobedece, esta es una consecuencia. Y esto también sucede en nuestras vidas. Cuando no había este dolor, ahora ya existe esta situación en nuestras vidas. Fíjense, un poquito más adelante, siguiente versículo, 17 al 19, capítulo 3. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Fíjense, cuando el sustento estaba en las manos de Adán, le dice ahora: maldita será la tierra por tu causa. Hay personas, fíjense, que se esfuerzan mucho, trabajan, y parece que nunca les alcanza, ¿o no? Parece que están ahí y que aquello donde trabajan, aquello pues tiene un saco roto y no rinde. Y por más que se esfuerzan, por más que hacen las cosas, parece que nunca salen de una situación, o parece que no pueden prosperar o no pueden salir adelante, ¿no?
¿Por qué? Porque estamos agarrados, pero de nuestras propias fuerzas, no de dependencia del Señor. Y esto es lo que pasó. Fíjense el versículo 18: espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, con esfuerzo. Cuando en el capítulo 2 lo tenía en las manos, porque dependía completamente de Dios. Y más adelante lo vamos a ver qué significa esto. Y finalmente, en el versículo 18, un poquito más adelante, estamos leyendo, perdón, en el versículo 24, dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué pasó? Echaron a Adán del Edén como consecuencia de su independencia de Dios y de su no dependencia. Lo peor que le puede pasar a alguien es que se aparte la presencia de Dios de su vida. Pero eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Por eso Dios lo puso en el huerto, no lo puso fuera del huerto, porque lo que Dios quiere es que dependamos de Él. Aquí está, nosotros tenemos que vivir en el capítulo 2 y no en el capítulo 3. Pero muchas veces ponemos un pie en el capítulo 2 y el otro pie lo ponemos en el 3. ¿Sí me entienden? Y ahí estamos. Sí, Señor, me agarro de aquí, pero no, aquí suéltame, ¿no? Y de todos modos no tenemos una vida plena. Porque nuestra dependencia tiene que ser como Dios la pide en el capítulo 2 de Génesis. Miren, vamos a ver qué pasó con Jesús. Si Adán fue, digamos, el tipo, digamos, el primer hombre, Jesús vino a corregir esta situación de Adán. Vamos a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 19. Vamos a ver un poquito más adelante. Juan 5, 19. ¿Qué hacía Jesús cuando estaba aquí en la tierra? ¿Cuál era el actuar del Señor Jesucristo? Juan 5, 19. Dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Dice al inicio del versículo: respondió Jesús y les dijo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. ¿Por qué dice que no puede hacer el Hijo nada por sí mismo? Si evidentemente Jesús era Dios también, ¿verdad? Es parte de la Trinidad, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Jesús era Dios. ¿Por qué no podía hacer nada el Hijo por sí mismo? Porque el propósito de Jesús aquí en la tierra era redimir lo que Adán había perdido en el capítulo 3. Y estaba haciendo y diciendo, en el momento en el que Jesús caminó en la tierra, su vida dependía completamente del Padre. Por eso es que dice al final del versículo, el versículo 19, todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Otro versículo, adelantito, Juan 8:28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Otra vez dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, hablando de la cruz, entonces conoceréis que yo soy. En ese momento dice, que nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre. El Señor en la tierra, una vez más, le está diciendo a los fariseos y a los discípulos también, que su vida dependía del Padre. No hacía nada, dice, por sí mismo, sino lo que el Padre le decía, lo que el Padre le enseñaba, y el Señor vino a mostrar aquí en la tierra al Padre. Por eso cuando Felipe le preguntó ahí en el aposento alto, dice, enséñanos al Padre, el Señor Jesús le dice, pues has estado conmigo 3 años, ¿no? Y me dices, enséñame al Padre. Él vino precisamente a hacer esto aquí en la tierra. Vamos a ver otro versículo, Lucas 22, 39 al 44. Un poquito más atrás.
Y esto que vamos a ver es un ejemplo precisamente de lo que el Señor Jesucristo hizo y obedeció aquí en la tierra. 22, 39 al 44. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerse, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y lo siguiente ya es el arresto del Señor Jesucristo. Ok. Esto que acabamos de leer aquí es precisamente el ejemplo máximo que el Señor nos dio de la dependencia de Dios que Él tuvo aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque en ese momento, como dice aquí, está hablando justamente antes de que lo arrestaran, de que lo azotaran, de que lo llevaran y que le dieran de azotes y que lo colgaran. El Señor Jesús sabía precisamente lo que venía. Los discípulos no. Los discípulos pensaban que era otra noche más, que era otra oración más. No sabían realmente, pero el Señor Jesús sí sabía lo que estaba a punto de pasar. Y recuerden que Él era un hombre que estaba aquí en la tierra. Era Dios, pero también era hombre. Y estaba sintiendo esta situación en su corazón de angustia. Dice el versículo 44, dice, ¿y estando en qué? En agonía. Esta palabra agonía, traducida del hebreo, significa una lucha en la mente. Estaba teniendo una situación en la cual estaba batallando en su mente el Señor Jesús, por eso dice en agonía, ¿no? Y por esto en el versículo 42, sin embargo, dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. No estaba diciendo que no quería hacer lo que le tocaba, pero estaba en esta situación en la cual estaba teniendo un conflicto en su mente y en su alma, pero dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. Dependo de ti, Señor. A pesar de lo que venía. El Señor Jesús dependía de su Padre, ¿no? En todo momento, incluso cuando estaba en la cruz y que llevaba el pecado de todos y cada uno de nosotros allá arriba, ¿qué fue lo que el Señor Jesús le decía al Padre? En ese momento aún Jesucristo buscó a su Padre, cuando le decía, Elahi, lama sabactani, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y dice que el Señor, Dios Padre, volteó su rostro de él, ¿no? Porque en ese momento estaba cargando el pecado de todos, el tuyo y el mío, lo estaba cargando en la cruz. Y en ese momento, hasta en ese momento el Señor estaba dependiendo de Dios. Por eso es que le decía, Elahi, Padre, o Abba, ¿no? Ese ejemplo que el Señor Jesús nos da es el que nosotros tenemos que seguir para depender de Dios. No hay situación que Dios no conozca, no hay situación que el Señor Jesús no sepa cómo estás sintiéndote o cómo me estoy sintiendo yo. No la hay. No hay cómo nosotros podamos decirle a Dios, tú no sabes, Señor, lo que se siente. No, sí sabe. Y aún en ese momento puedes depender de Dios. En ese momento de agonía que podamos estar pasando, podemos depender de Dios. Eso que no queremos soltar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si nosotros no lo hacemos? Dice Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Tenemos que estar pegados a la vid para poder hacerlo. Vamos a ver algunas cosas para poder depender de Dios. Primer punto, Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Un poquito más atrás. Adelantito de Salmos, Proverbio capítulo 3, 5 y 6. Listo. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Otra vez, fíate de Jehová de todo tu corazón.
Para poder depender de Dios necesitamos tener una actitud con un corazón humilde. Cuando dice fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, está diciendo la palabra que no dependas de lo que tú crees que sabes o de lo que tú piensas que es correcto. Que no te fíes de eso, fíate o confía en el Señor, dice de todo tu corazón. Ten una actitud de humildad delante de Dios, no de soberbia. Aquel que cree que lo sabe todo, nadie le puede aconsejar nada, nadie le puede decir nada. Y es completamente lo contrario. Tenemos, como dice el versículo de Proverbios, fiarnos de todo nuestro corazón y no, dice aquí el versículo, apoyarnos o creernos o esperar que nuestro conocimiento nos puede ayudar. Dice, reconócelo en todos tus caminos. Cuando dice caminos, se está refiriendo al estilo de vida. En todos los aspectos de tu vida, reconoce al Señor. Aprende a poder observar y ver que Dios está ahí en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Como yo les decía, hay veces que no reconocemos a Dios en todos los aspectos de nuestra vida, solamente en algunos y no en todos. Debemos de reconocer, abrir nuestros ojos espirituales y poder reconocer que Dios está ahí, para que Él pueda corregir esta situación en nuestra vida. Debemos tener una actitud de un corazón humilde. Segundo, Isaías 64, versículo 8, un poquito más adelante. Isaías capítulo 64, versículo 8, dice, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Otra vez, así pues Jehová, tú eres nuestro Padre y nosotros, ¿qué dice? Barro. Debemos rendir nuestra vida completamente a Dios. Dice el versículo que nosotros somos el barro y tú el que nos formaste. Dios, debemos rendir nuestra vida al Señor para que el Señor pueda volver a hacernos de nuevo. Un alfarero cuando sale algo mal, pues simplemente como dice, inclusive un poquito más atrás en Isaías, deshace el barro y lo vuelve a hacer. Pero hay veces que nosotros no nos queremos dejar hacer otra vez, ¿verdad? Y no nos rendimos completamente a Dios. Decimos, no Señor, puedes volver a hacer mi brazo, puedes volver a hacer mi pie, pero mi cabeza no y esta tampoco, ¿no? Aquí sí no te dejo. ¿Por qué? Pues porque duele. Cuando Dios quiere meter su mano ahí en esa parte de tu corazón que tú no quieres soltar porque te duele. Duele soltar esta situación, ¿no? Puede ser, no quieres soltar a tu esposo, no quieres soltar a tu hijo, ¿no? No quieres soltar a aquella persona de la que dependes emocionalmente hablando y el Señor te dice, no, suéltala. Es que no puedo, Señor, suéltala. Y yo te voy a volver a hacer, ¿no? Rinde tu vida a mí. Suelta esta situación que está aquejando tu alma y yo lo voy a volver a hacer. Pero a veces no queremos no queremos soltarla, ¿no? Siguiente punto, Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Debemos tener una actitud y un corazón humilde, debemos rendirnos completamente al Señor para poder tener una dependencia total de Dios como lo tenía Adán ahí en el huerto. Mateo 11, del 28 al 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Siguiente punto, para poder depender del Señor necesitamos soltar nuestras cargas. Fíjense, hay un ejemplo, y lo platicaba yo con mi esposa anoche, y le comentaba de un ejemplo de una universidad en Estados Unidos, creo que es en Washington, que estaba enseñándole a sus alumnos esta situación, por ejemplo, a través de, les decía, a ver, ¿cuánto creen ustedes que pesa este teléfono? No, pues decían, pues, no sé, 400 gramos, ¿no? No, pues ya los hacen muy ligeros, ¿no? 500 gramos, 300 gramos, 200 gramos, ¿no? Ahora sí que a ver quién da más, ¿cuánto pesa, no? No, pues el peso exacto son 250 gramos, ¿no? Pues no pesa eso.
¿Saben cuánto pesa este aparatito? Dependiendo del tiempo que lo tengas en tus manos, es el peso que va a representar para ti. Yo lo puedo cargar ahorita tan sencillo, lo puedo pasar aquí para allá, ¿no? 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, pero ya después de 5 horas, ya no me va a ser tan sencillo. Ya después de un día de tenerlo así, ya no va a pesar 250 gramos, ¿no? O medio kilo. Ya va a pesar como si fuera 30 kilos. Y si lo sigo sosteniendo más tiempo, va a llegar el momento en el que ya no lo voy a poder sostener. ¿Por qué? Porque esto sucede con nuestras cargas. Hay cosas en nuestra vida que decimos, esto es sencillo, yo lo puedo resolver. Sí, yo lo puedo resolver. Y ahí lo cargas, ¿no? Es un problemita, ¿no? Aquí lo traes. Pero no lo sueltas. Y ahí lo traes todo el día, 1 día, 2 días. Y después de 3, 4 días, tu problemita ya no es un problemita, ya se volvió un peso muy grande, porque no lo quieres soltar. Y lo que dice aquí en el versículo 28, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero ¿qué tiene que suceder para que esto pase? Tenemos que soltar nuestras cargas. ¿Y soltarlas con quién? Soltarlas delante del Señor. Esta es la definición del estrés, de las preocupaciones, de lo que está aquí y te vas a dormir y piensas en aquello, te levantas y sigues pensando en lo mismo, ¿no? Si no es que hasta hablas dormido quizás, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí está. Noche, día y noche, ahí está. Y algo que tú pensabas que lo podías manejar muy sencillo, le estás diciendo a Dios, Señor, aquí no te necesito. Lo hago yo. Y no tiene que ser un problema de vida o muerte para que tu vida dependa de Dios. No tiene que ser una situación extrema, una cuestión jurídica, una cuestión, no sé, algo que tú digas, no, solamente Dios lo puede hacer. Sí, pero también estas cosas deben depender de Dios. Y debes de reconocer a Dios en todos tus caminos para que puedas hacer esto. Y entonces, como dice aquí, en el 28, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, dice, de corazón, y hallaréis ¿qué? Descanso para vuestras almas. Cuando Dios tiene realmente el control de mi vida y me someto a su voluntad, es cuando encuentro ese descanso. Ya no vas a necesitar pastillas, pues, ¿no? Para dormir, ni para estar tranquilo. Es una paz mental, es una paz, un descanso en tu alma. Lo que el mundo está buscando, pues, ¿no? Esta enfermedad del siglo XXI, ¿no? El estrés famoso. Es eso, son cargas, son cuestiones que están aquí, problemas que son difíciles quizás en un punto, pero nosotros tenemos la palabra para poder aplicarla en nuestra vida. Y como dice, cuando Dios tiene realmente el control de tu vida, es cuando ahí es donde encuentras el descanso. Y es cuando tú vas a decir, ¿y a poco se acabó el problema? No. Pero entonces estás en Génesis 2, dependiendo del Señor. Y empiezas a quitar tus pies de Génesis 3 y te empiezas a pasar a Génesis 2. Y todo aquello, ese dolor de espalda, todas esas circunstancias físicas que a lo mejor no son normales por una actividad, o sea, una cuestión es que hagas un ejercicio, que estés en una mala posición, etc., te duele. Pero cuando llevas días y te duele y estás aquí, te duele la cabeza y te acuestas cansado y te levantas cansado, es porque no es una cuestión física. Es una situación que hay una carga. Y hay una respuesta, ¿no? Te tienes que desenchufar de aquí y conectarte acá. Por eso es que dice, porque el versículo 30 al final dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tú dale tus cargas al Señor y deja que el Señor ponga. ¿Y cuál es la carga del Señor? Simplemente que haga su voluntad. Es este yugo aquí, ya ustedes saben lo que es un yugo, ¿no? Es para que los
dos animalitos que van arando, pues no se vayan ni para acá ni para allá. Ese es el yugo. Y el yugo del Señor es fácil, está en su palabra. Sueltas y vienen esos tiempos de refrigerio, de la dependencia del Señor. Ahí es lo que el mundo puede estar buscando, ¿no? Y que lo tiene y lo resuelve de mil maneras, ¿no? Pero al final regresa. ¿Qué más hay que hacer para poder depender de Dios? Tener una actitud de un corazón humilde, rendirnos completamente a Él, dejar que el Señor haga en esas partes de nuestras vidas, entregar nuestras cargas, soltar, ¿no? ¿Qué más hay que hacer? Isaías 41:10. Vámonos un poquito más para atrás. Mi vida en manos de Dios. Isaías 41:10. ¿Qué dice? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dice el Señor, no temas. Otra de las cosas que necesitamos hacer para depender de Dios es obedecer sin temor. Obedecer sin temor. Lo que yo les comentaba, la dependencia es igual a obediencia. La independencia es la desobediencia a Dios. Nosotros debemos obedecer sin el temor. Si fuera fácil obedecer, nadie tendría cargas. ¿Por qué? Porque es como soltarse, ¿no? Es cuando te están enseñando a nadar, por ejemplo, y tú le tienes temor al agua, porque evidentemente no tienes la técnica, no sabes, y pues en el agua si tú no flotas, pues te ahogas, ¿no? Y es una reacción normal del cuerpo de nosotros, buscar la supervivencia. Pero pues te enseñan y te dicen, a ver, mira, pues tú tienes que, te ponen una tablita, no sé si a los niños que han visto, les ponen una tablita y a ver, patalea aquí, ¿no? Patalea con la otra, ¿no? Y luego haz tu manita así, tu manita acá, ¿no? Y ahí van, ¿no? Ahí vamos aprendiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero llega un punto en el que te dicen, a ver, vas a nadar de muertito, ¿no? ¿Y cómo es nadar de muertito? No, pues tienes que soltarte. Pero no nada más es soltarse a ti nomás porque sí. En realidad tienes que aflojar el cuerpo para que cuando estés en el agua flotes. Porque si tú te pones tieso, ¿qué pasa? Te hundes. Y cuando te vas hundiendo, pues empiezas otra vez y te da angustia, ¿no? Y te dicen, no, así no, tienes que soltarte, ¿no? ¿Y tú de dónde? Pues ¿y dónde me agarro, no? Porque tienes miedo, evidentemente porque te vas a hundir. Pero cuando tú entiendes a qué se refiere soltarte, te pones así y ya te aflojas, ¿no? Y de repente te vas para abajo, pero de repente cuando te aflojas, sales. Y te das cuenta de que si efectivamente te aflojas, flotas. Y entonces ya estás así, flotando. Pero tantito mueves un músculo, ¿no? Te vas otra vez. ¿No? Dice el versículo 10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios está diciendo que para depender de Él, no temas obedecerle, suéltate. Es una reacción humana quizás, el temor, pero dice el Señor, no temas. Vamos a ver un poquito, 2 capítulos adelante, capítulo 43, versículo del 1 al 5. Denle la vuelta nada más. Capítulo 43, 1 y 5. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti,
porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Dice el Señor en el versículo 4, has sido de gran estima y yo te amé. ¿Ustedes creen que el Señor va a dejar que nos ahoguemos? Si el Señor está diciendo no temas, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Bueno, si un niño se para aquí y papá le dice, hijo, déjate caer para atrás, ¿qué va a hacer el niño? Se va a dejar caer. ¿Por qué? Porque confía en su papá. ¿Y qué papá va a dejar que su hijo se caiga y se pegue en su cabeza? ¿Qué papá va a dejar de hacer eso? Si un papá terrenal lo hace, ¿ustedes creen que nuestro Padre Celestial no lo va a hacer? ¿Qué tenemos que hacer para depender de Dios? Obedecer sin temor, no temer. Dios está con nosotros, amén. Y finalmente, un punto para poder tener esta dependencia de Dios en nuestra vida es la oración. Salmo 116. Vamos un poquito para atrás para terminar. Salmo 116. Salmo 116, versículo 7 al 10. Fíjense, este salmo es una oración que está haciendo David. Dice el versículo 1 y 2, dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, dice, ha oído. Dice, porque ha inclinado a mí su oído. David está orando. Y dice en el versículo 7, dice, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho el bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando, dice, afligido en gran manera. Para que podamos llegar a tener esta dependencia en nuestra vida al Señor, esto que hemos estado platicando, y no temer y confiar, soltar, tener esta actitud en nuestro corazón, necesitamos estar delante del Señor en oración. Y ahí, como dice David en el versículo 10, creí, por tanto hablé. Dice, ¿cómo estaba cuando habló en oración? Afligido en gran manera. Lo que esté pasando en estos momentos en nuestras vidas o en nuestros corazones, tenemos que venir a soltarlo delante de Dios en oración. Como yo les decía cuando empezamos la plática, el momento que estamos viviendo en este mundo nos pone en un punto agudo, en estrés quizás, ¿no? Hay temor, hay angustia, hay incertidumbre quizás, ¿no? ¿Es pecado sentirse así? No, no es pecado sentirse así. ¿Cuál es la situación? ¿Qué vamos a hacer con esto que nos está aquejando en estos momentos, en algunos puntos o momentos de nuestra vida? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Conectarnos con el Señor y venir a Él y decirle aquí al Señor cómo se sienten. Dice David, afligido en gran manera en su alma. Ahí, en oración, tenemos que derramar nuestro corazón y decir, Señor, yo me siento así, me pasa esto, tengo esto, me da temor esto, Señor, yo no sé qué va a pasar, Dios, ayúdame aquí. Ahí, en oración, delante de Dios, para que nuestra alma se vuelva a conectar una vez más en Génesis 2 y nuestra vida vuelva a depender de Dios. ¿Se acuerdan qué le pasó a Job? ¿No? Job capítulo 1. El Señor lo veía como un varón recto, ¿no? Un ejemplo.
Y él siempre dice que hacía holocausto por sus hijos. Y cuando se sucedieron estos eventos que le venían diciendo a Job que sus animales fallecieron, que sus casas se perdieron y finalmente que sus hijos murieron, dice que Job se rasgó las vestiduras, ¿no? Se puso en cenizas, vino su mujer y le dijo, ¿no? Maldice a tu Dios y muérete. Le dice, mujer insensata, ¿no? Fatua. Dice, Dios dio, Dios quitó, alabado sea el Señor. Ahí postrado, aún ahí Job derramó su corazón delante del Señor, porque ¿cómo se sentía Job en ese momento? Lo perdió todo, abatido, así como David. Pero en esa oración Job se volvió a conectar con Dios para que dependiera su vida de Él. Es ahí cuando nosotros tenemos que entender que no somos nosotros. La respuesta nunca ha estado en nosotros. La respuesta es Cristo. Siempre ha sido Cristo. Y yo quiero que en esta mañana, si algo traemos, si algo tenemos que impida que tengamos una paz en nuestra mente, una paz en nuestro corazón y que está ahí, que en esta mañana lo pongamos en las manos de Dios. ¿Ok? Cierren sus ojos, por favor, vamos a orar. Señor, yo te doy gracias en esta mañana por esta palabra, Señor, por la vida de mis hermanos. Yo quiero pedirte, Señor, que vengas a la vida de cada uno de nosotros aquí, donde nos estén escuchando, y nos ayudes, Señor. Queremos decirte que no podemos, que creíamos quizás que podíamos, que no encontramos la respuesta, la salida, que hay algo que puede estar interrumpiendo, Señor, y que no nos deja ver la luz. Aquí estamos, Señor, en esta mañana para entregar y rendir nuestra vida a ti, Señor. Esa parte que quizás no te habíamos entregado, Señor, aquí está. Lo ponemos en tus pies, Señor, y te decimos que tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador, nuestra suficiencia eres tú. Así como le dijiste a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aquí está, Señor, nuestra debilidad también. Queremos de tu gracia, Señor. Yo creo en tu palabra, que tú has dicho, Señor, que tú nos sustentarás, que no nos dejarás, porque somos de gran estima, Señor, dice tu palabra, y porque nos has amado, y sobre todo porque tú diste tu vida en esa cruz por nosotros, Padre. A tus pies venimos a poner todas nuestras cargas y queremos que nuestra vida dependa en este momento y siempre completa y totalmente de ti, Señor. No queremos quedarnos con nada en este momento, Señor. No queremos quedarnos con ninguna cosa, Señor, que quizás creamos que podamos cargar nosotros, desde lo más pequeño hasta lo más grave, Señor, que podamos estar pasando en esta mañana, Señor. Ahí está. Yo te pido, Señor, que traigas esos tiempos de refrigerio, Señor, a la vida de mis hermanos en este momento. Que podamos estar una vez más, Señor, en ese huerto que ahora está en nuestro corazón. Te damos las gracias, Señor, por tanto amor, por tanta misericordia, Señor, y sobre todo por ese sacrificio por el cual nosotros estamos aquí en esta mañana. Aquí están, Señor, aquí están nuestras cargas. Y yo te quiero decir, Señor, que mi vida depende completa y totalmente de ti, Padre.